El estrecho de Hormuz, una de las arterias más vitales y simultáneamente más peligrosas de la navegación global, se convirtió recientemente en el escenario de lo que pudo haber sido la catástrofe naval más significativa para los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. En este canal, tan angosto que un portaaviones apenas tiene espacio para maniobrar, y mucho menos para realizar un giro de emergencia, la tensión alcanzó niveles críticos cuando una emboscada perfectamente coordinada puso a prueba la capacidad de supervivencia de toda una agrupación de combate. 3 submarinos, 3 soluciones de disparo y 3 torpedos ya en el agua representaron una amenaza existencial en un entorno donde no había lugar para la retirada. Este ataque no fue un evento fortuito, sino una operación minuciosamente ensayada donde la geometría del impacto había sido calculada con meses de antelación. Cada sumergible había tomado su posición en la oscuridad, esperando el momento exacto en que la trampa se cerrara sobre su objetivo. 3 armas en el agua, lanzadas de forma simultánea desde 3 direcciones distintas, fueron diseñadas con una lógica brutal. Evadir una significaba navegar directamente hacia la trayectoria de otra. La matemática del enfrentamiento era simple y devastadora. Un portaaviones de ese tonelaje, operando en aguas tan restringidas, contra una salva tan coordinada, enfrentaba probabilidades de supervivencia que no favorecían al pabellón estadounidense. Un solo submarino adicional en la zona, o un solo torpedo que no se desviara de su curso, habrían cambiado el desenlace de esta historia de forma permanente. El grupo de combate tuvo exactamente 46 minutos desde el primer contacto hasta la detonación final para detectar, reaccionar, absorber el golpe y destruir la amenaza, o morir en el intento. Este es el relato cronológico y técnico de lo que realmente sucedió en esos 46 minutos que definieron el equilibrio de poder en la región. A las 5:12 de la mañana, el mar presentaba una apariencia de calma absoluta. El portaaviones avanzaba a través del estrecho manteniendo un silencio disciplinado, mientras en la cubierta de vuelo comenzaba el zumbido de la rutina matutina. Revisiones de combustible, movimientos del personal de cubierta y el giro incesante de los radares sobre la isla de mando. Nada en el aire y nada en la superficie sugería un peligro inminente. Era simplemente un buque de guerra estadounidense cumpliendo su función primordial de proyectar orden en un lugar donde el orden puede desaparecer en cuestión de segundos. Sin embargo, el primer contacto no se anunció con disparos ni con maniobras bruscas. Fue una traza acústica débil, casi indistinguible del ruido de fondo del océano, detectada por un operador de sonar en uno de los destructores de vanguardia. Era una firma baja, estructurada y deliberada. El tipo de rastro que produce una tripulación de submarino que sabe exactamente lo que hace y que no desea ser escuchada. El informe se transmitió rápidamente a través de la formación como un posible contacto sumergido, con una demora estrecha y una distancia incierta. A pesar de la gravedad potencial, nadie reaccionó de forma exagerada, pues en un grupo de combate, los momentos más peligrosos suelen ser los más silenciosos. Para las 5:14, la situación escaló. Un segundo contacto fue detectado desde un ángulo diferente por una escolta distinta, en un sector completamente opuesto de la formación. 2 firmas submarinas separadas estaban cerrando su posición contra grupo de combate, manteniendo una disciplina acústica que solo las tripulaciones más entrenadas pueden sostener bajo presión real. La geometría de estos movimientos descartaba cualquier posibilidad de coincidencia. El Centro de Información de Combate, conocido como CIC, dejó de tratar los contactos como anomalías para considerarlos oficialmente como el movimiento de apertura de un ataque coordinado. El portaaviones comenzó a alterar su curso, no con un giro dramático, sino con un cambio de grado sutil. Un buque de esa escala no se estremece, simplemente se desplaza.
2 minutos más tarde, a las 5:16, los sensores aéreos retransmitieron un tercer contacto, esta vez más alejado, a mayor profundidad y con un movimiento más lento, manteniendo su posición con una intención clara: completar un triángulo táctico alrededor de la ruta proyectada del portaaviones. No se trataba de vigilancia ni de una patrulla rutinaria. Era una emboscada totalmente ensamblada y en posición. En segundos, el grupo de combate pasó a una postura de guerra antisubmarina total. Las escoltas ampliaron su perímetro, los helicópteros se prepararon para el despegue inmediato y todos los sensores de la formación se activaron. Las comunicaciones internas se volvieron cortas y precisas, mientras cada oficial en el CIC asimilaba la brutal realidad. Un portaaviones de los Estados Unidos estaba transitando uno de los puntos de estrangulamiento más estrechos de la Tierra, con 3 submarinos hostiles cerrando el cerco desde 3 direcciones diferentes. Mientras en la cubierta de vuelo la mayoría de la tripulación trabajaba bajo el sol de la mañana sin sospechar el peligro, bajo el casco, la lucha por sus vidas ya había comenzado. A las 5:18, uno de los contactos desapareció de los monitores. No fue un desvanecimiento gradual, sino una desaparición total. En el ámbito de la guerra antisubmarina, un submarino que desaparece es casi siempre más peligroso que uno detectado, ya que no significa una retirada, sino un reposicionamiento para obtener un nuevo ángulo de ataque desconocido. El CIC amplió los parámetros de búsqueda y se verificaron nuevamente todas las demoras. La escolta más cercana cambió su velocidad y ángulo para forzar una nueva adquisición del objetivo. Entonces, la firma regresó, más cerca, con un cambio de profundidad y rumbo, reapareciendo en una línea mucho más cerrada respecto a la trayectoria del portaaviones. Quienquiera que estuviera bajo el agua no estaba simplemente observando, estaba maniobrando para disparar. Fue entonces cuando se escuchó el sonido que terminó con la cuenta atrás por completo. Un evento acústico corto, agudo, metálico y presurizado, que los oídos entrenados identificaron sin dudar como la apertura de la compuerta exterior de un tubo de torpedo. En el CIC, nadie necesitó elevar la voz para comunicar lo obvio. La ventana para la acción preventiva se había cerrado y el ataque había comenzado de manera formal. A las 5:21, la red de sonar confirmó la peor noticia posible: torpedo en el agua. La información se entregó de manera plana, sin emociones, casi fría. La detección se había convertido en combate activo. Segundos después, se detectó una segunda trayectoria y luego una tercera. La geometría completa del ataque iraní se reveló de golpe. 3 submarinos en posiciones de disparo coordinadas habían lanzado sus armas simultáneamente desde sectores separados. Una táctica diseñada para comprimir el tiempo de reacción a cero y obligar al grupo de combate a resolver múltiples problemas letales en el mismo instante. En aguas confinadas como las de Hormuz, este tipo de ataque de saturación busca quebrar la disciplina de la formación antes de que se pueda organizar una defensa. Sin embargo, el efecto fue el opuesto. El portaaviones viró con firmeza, utilizando toda la fuerza cinética de un buque de guerra respondiendo al límite de su capacidad de supervivencia. La propulsión aumentó al máximo y el inmenso casco comenzó a trazar una nueva línea en el canal, dejando una estela de agua blanca tras de sí. En la cubierta, los marineros sintieron el cambio brusco bajo sus botas. Los manejadores de aeronaves se detuvieron, el equipo fue asegurado y el ciclo de lanzamiento de aviones se interrumpió. La misión del buque cambió en un latido, de la proyección de poder a la supervivencia pura. Alrededor del portaaviones, los buques de escolta se movieron con una precisión brutal. Un destructor aceleró para colocarse en una posición de bloqueo, cruzando el flanco para crear una pantalla exterior más rígida. Se lanzaron sensores activos al agua y los sistemas de señuelos fueron reposicionados. Los equipos de sonar
pasaron de una lógica de búsqueda a una de combate, desglosando cada capa de ruido para mantener las 3 armas entrantes clasificadas y rastreadas en tiempo real. La pantalla del SIG mostraba 3 amenazas cerrándose desde direcciones distintas. Un torpedo por la aleta de babor, rápido y a poca profundidad para explotar la confusión. Otro desde aguas más profundas, más lento, pero con una trayectoria estable difícil de romper. Y el tercero, el más peligroso, corriendo por delante del curso alterado del portaaviones, posicionado de tal manera que incluso un giro exitoso podría no ser suficiente para escapar. Un solo error, un segundo de duda, o una brecha en la pantalla defensiva sería el fin. En un acto de cálculo brutal, un destructor se interpuso directamente en la trayectoria entre el torpedo más cercano y el sector vulnerable del portaaviones. No buscaban la gloria, buscaban romper la geometría del ataque, forzando al arma a elegir un objetivo más pequeño y rápido en lugar de las 100.000 toneladas de la cubierta de vuelo. Durante varios segundos, el silencio en el CC solo fue roto por los informes de rumbo y distancia. Entonces, el primer torpedo vaciló. Su trayectoria se desvió ligeramente de la línea de impacto, atraído por el campo de señuelos y la turbulencia de la escolta. Aunque no perdió el contacto por completo, esa pequeña desviación de unos pocos grados demostró que la defensa estaba funcionando, al menos lo suficiente para ganar segundos vitales. No obstante, el segundo torpedo mantenía su rumbo firme desde aguas profundas, resistiendo las tácticas de engaño y acercándose peligrosamente. En el puente de mando, los oficiales hacían cálculos mentales en silencio. Un impacto cercano a esa distancia podría romper la estructura, causar fallos sistémicos en cascada y convertir el estrecho en una zona de víctimas masivas. A las 5:25, el tercer torpedo, aquel que avanzaba hacia la proa, seguía activo y disciplinado. El portaaviones ejecutó su giro evasivo con toda la potencia de su planta propulsora, pero la garantía de supervivencia no existía. Fue entonces cuando un destructor en la pantalla exterior se interpuso una vez más entre el proyectil y el portaaviones, lanzando ruido y movimiento al campo acústico para distorsionar la imagen del buscador del torpedo. A las 5:26, el torpedo flaqueó. Su trayectoria se desvió de la proa por un margen casi invisible al principio, pero que luego se amplió cuando el arma entró en el campo de señuelos y comenzó a perseguir una solución falsa entre los ecos. El portaaviones había sobrevivido a la primera oleada, no por su tamaño o velocidad, sino porque el sistema defensivo resistió sin un solo fallo crítico bajo la máxima presión. Sin embargo, no hubo celebraciones. 3 submarinos enemigos seguían en el agua y la postura del grupo de combate se invirtió instantáneamente. La defensa dio paso a la persecución. Los helicópteros Seahawk volaron a baja altura sobre la superficie, lanzando sonoboyas en patrones densos para construir un mapa submarino fresco en tiempo real. El SIG ya no reaccionaba a ciegas, sino que estaba construyendo una red de aniquilación. El más agresivo de los 3 submarinos había acelerado tras el lanzamiento, intentando ganar una nueva posición de disparo para una segunda salva. Eso lo convirtió en la prioridad inmediata. Una de las escoltas cambió su sonar a modo activo, enviando pulsos agudos al agua y anunciando su posición de forma deliberada, ya que en ese momento la prioridad no era el sigilo, sino la presión. El sonar activo obliga a los submarinos a tomar decisiones difíciles, mantener el rumbo y arriesgarse a ser localizados con precisión o maniobrar y revelarse acústicamente. El submarino iraní eligió moverse, y ese movimiento lo hizo visible. Una solución de disparo se solidificó en los sensores y un Seahawk se alineó sobre el cuadro de interceptación. Un torpedo ligero antisubmarino cayó al mar y desapareció bajo la superficie. El submarino intentó cambiar de profundidad y rumbo,
pero la red ya estaba cerrada. Una detonación profunda bajo el agua sacudió los cascos de toda la formación. Cuando la imagen del sonar se aclaró, el contacto solo regresó en fragmentos inestables. El SIC actualizó su estado a hundimiento probable. El segundo submarino había sido el más paciente, permaneciendo inmóvil cerca del lecho marino para confundirse con el relieve y las sombras acústicas. Pero la ocultación bajo una presión sostenida es frágil. Con los pulsos del sonar activo forzando decisiones constantes y las sonoboyas estrechando el cerco, incluso la inmovilidad perfecta se convierte en una señal. Una corrección fraccional de profundidad y un pequeño ajuste de trimado fueron suficientes para que un destructor detectara la anomalía, confirmada luego por un Seahawk. Un segundo torpedo entró en el agua. El submarino intentó huir, pero correr en aguas confinadas es una trampa en sí misma. Cuanto más agresiva es la maniobra, más clara es la estela acústica. Una segunda detonación, más pesada que la primera, rodó por el estrecho. Cuando el caos cesó, el contacto había desaparecido por completo. Confirmado. Segundo submarino destruido. A pesar de esto, la tensión no disminuyó en el grupo de combate, pues todavía faltaba un submarino por localizar. A las 5:41, el estrecho quedó en un silencio sepulcral. El tipo de silencio que precede al desenlace de una batalla cuando un bando ha disparado, el otro ha sobrevivido y algo peligroso aún acecha en la oscuridad. El portaaviones continuó avanzando mientras las escoltas daban forma a una geometría de contención, convirtiendo las rutas de escape en pasillos de muerte. Se lanzaron más sonoboyas por delante de la ruta del buque principal. Un submarino paciente que no tiene nada que perder es la amenaza más extrema, esperando que el portaaviones se estabilice para lanzar un último disparo. Fue entonces cuando el último submarino cometió un error minúsculo. Una ligera irregularidad en el ritmo de su hélice y una perturbación casi imperceptible en el campo sonoro. Un destructor captó la señal y el patrón de sonoboyas confirmó la anomalía desde arriba. Lo que antes era agua vacía se convirtió en una posibilidad, luego en un contacto y finalmente en un rastro claro. El último submarino iraní no estaba fuera de la pelea. Estaba deslizándose lentamente a través del corredor delantero del portaaviones, buscando una línea de fuego final. A las 5:47, el Seahawk se posicionó para el ataque final con la imagen táctica más limpia de todo el enfrentamiento. El lanzamiento fue procedimental e irreversible. El torpedo golpeó el agua, y aunque el submarino maniobró bruscamente para intentar escapar de una geometría que ya lo envolvía, el esfuerzo fue inútil. La geometría perdida bajo presión no se recupera. La tercera y más pesada detonación del encuentro resonó en el estrecho como un martillo. Al despejarse los sensores, no quedó rastro de propulsión ni movimiento. La conclusión fue evidente. El último submarino ya no era una amenaza. A las 5:50, el portaaviones seguía su curso con la cubierta intacta, la estructura de mando inalterada y las escoltas en formación. La emboscada, que comenzó con 3 submarinos cerrándose bajo el casco de un portaaviones estadounidense, terminó con el grupo de combate vivo, organizado y aún en control del estrecho. No hubo discursos ni celebraciones inmediatas porque la lección no necesitaba ser verbalizada. 3 submarinos habían entrado en Hormuz con la misión de hundir un portaaviones de los Estados Unidos. Habían elegido su geometría con cuidado, utilizando las restricciones del estrecho como un arma y lanzando una salva diseñada para abrumar cualquier defensa realista. Estuvieron aterradoramente cerca de lograrlo. Si el campo de señuelos hubiera sido ligeramente menos efectivo a las 5:26, un torpedo no se habría desviado y habría impactado en su objetivo. Si hubiera habido un solo submarino más esperando en aguas profundas fuera del alcance de los sensores, el sistema habría enfrentado un problema más allá de su capacidad de procesamiento. Si el tercer submarino,
hubiera mantenido la calma 10 minutos más, la red de aniquilación no habría estado completa. El portaaviones no sobrevivió por ser invulnerable, sino porque un sistema complejo resistió sin un solo fallo crítico durante 46 minutos de presión extrema. La pregunta que ahora inquieta a los estrategas navales no es si el sistema funcionó, pues evidentemente lo hizo, sino dónde está exactamente su punto de ruptura y si esa respuesta está siendo calculada en este mismo momento en las aguas oscuras de algún otro estrecho por tripulaciones que añaden un submarino más a la ecuación, esperando la llegada del próximo portaaviones.